Buenas a todos, mi nombre es Giorgio Rifo y soy parte de Quality Solutions, tu software web para el apoyo y mantenimiento del proceso de acreditación. En esta oportunidad, en esta nueva cápsula de capacitación, revisaremos la funcionalidad de la creación de indicadores en el sistema Quality Solutions. Esta funcionalidad está presente en los perfiles de calidad. Es un hecho que en el proceso de acreditación, uno de los elementos más importantes tiene que ver con la medición de indicadores. Y por supuesto que el sistema Quality Solution posee un módulo destinado para ese fin. Para eso, ustedes ingresan con su clave, nos vamos al menú Módulos, ¿ya? Y nos va a aparecer ahí Indicadores. Presionamos y nos aparece un menú de indicadores, ¿ya? En este caso nos vamos al menú Lista de indicadores. En esta pantalla aparecerán todos los indicadores que se están midiendo en el prestador. En el caso de que no haya ninguno, esto va a aparecer vacío, ¿ya? Aquí esta es una demo y por lo tanto aquí están visualizando cómo se ven algunos indicadores. Básicamente aparece el nombre del indicador, característica, los puntos de verificación de aplican, su estado y algún menú de interacción con el indicador que tiene acceso, ¿no es cierto?, el profesional con el perfil de calidad. Para crear un indicador nos vamos a este icono, estas tres líneas, cliqueamos y creamos crear nuevo indicador. Se abre un menú en el cual tenemos que colocar el nombre del indicador, por ejemplo, control de calidad radioterapia. Vamos a inventar un indicador radioterapia. Características, esta característica es al APR 1.3. Fórmula de cálculo numerador, este es un campo libre. Todo esto, los recuadros en verde son obligatorios. Luego nos pide la fuente primaria del numerador, siempre va a haber, y una posible fuente secundaria, que es un campo optativo que podría quedar vacío. Lo mismo con los denominadores y la fuente primaria del denominador. ¿Es factible que las fuentes primarias puedan ser las mismas tanto en numerador como denominador? La respuesta es sí, como pasa de vez en cuando. ¿Es posible que haya más de una fuente primaria o fuente secundaria? También, y para eso, una recomendación es escribir uno en la primera línea y en la segunda línea colocar la segunda, por ejemplo. Luego de eso tenemos el umbral, que se expresa en porcentajes, ¿ya? No, vamos a ver, 80%, y la periodicidad del informe, por ejemplo, trimestral. Y luego de eso aparece la metodología de medición del indicador, a través de una muestra, a través del universo, de una prevalencia, qué sé yo, lo que esté definido. Y tenemos un pequeño editor de texto también para esto. Hasta aquí, elementos mínimos del indicador. Perdón. Luego de eso entramos a la parte más importante de la creación del indicador, que tiene que ver con la declaración y definición de los campos y los criterios. Vamos a ello. A ver, en cualquier pauta que ustedes hacen y que ustedes aplican o crean, siempre hay dos grandes componentes. Uno, que son los elementos que permiten identificar el caso que quieren medir, y lo otro son los criterios de calidad que van a dar el cumplimiento o no de la pauta. En el primer caso, es decir, los elementos que le permiten identificar un caso que van a evaluar, el sistema lo denomina como campos. Aquí, ejemplos de campos sería, por ejemplo, la identificación del paciente, ¿ya? Por ejemplo, el tipo de paciente, ¿ya? Etcétera. O sea, cualquier elemento que permite identificar, ¿cierto?, ese caso en particular, el número, el día de cama, perdón, el número de cama, por decir algo. Mientras que los criterios son los criterios de calidad que se están midiendo a ciencia cierta en esa pauta. Ejemplo, si fuese un lavado de manos, serían los criterios técnicos del lavado de manos, la duración, la forma en cómo lo hizo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para crear campos y criterios existe un botón de agregar campo y agregar criterio. Este menú es bastante dinámico. Agregar, creemos un campo. Presionamos sobre el botón agregar campo, se nos abre una ventana
nos dice, ¿cuál es el nombre del campo? Por ejemplo, vamos a decir que es el número de ficha, el primer campo, ¿ya? Y luego nos dice qué tipo de campo es, ya que aparecen seis opciones. Cuando hablamos de texto, estamos hablando de un campo libre, es decir, ¿no es cierto? Sin mayor límite. Cuando hablamos de fecha, estamos hablando, que a veces va a ser un calendario, número, número por supuesto, un campo de email, de URL, o bien un campo de selección, en donde a partir de una lista desplegable, el usuario va a tener que seleccionar una opción de aquellas, ¿ya? En este caso, el número de ficha vendría siendo un campo tipo número, ¿ya? Al abrir un campo tipo número, me pregunta dos cosas. Bueno, ¿cuál es el mínimo y cuál es el máximo de este número? Por defecto, podemos colocar uno y por máximo podemos colocar 10 millones con un salto de uno. Es decir, salto uno significa que va a ir de uno, 2, 3, 4, 5. ¿No es cierto? ¿Se entiende? En el sentido de que siempre obviamente el salto va a ser probablemente de uno, no va a ser de menos en este tipo de circunstancias. Luego de eso, se define si el campo es obligatorio. Vamos a decir obviamente que es un campo obligatorio. Es muy importante reconocer el caso. Y también el sistema da la opción de configurar que el campo tenga algún dato privado o confidencial. Vamos a decir que no es un dato confidencial, ¿ya? Luego que tenemos definido esto, guardamos el campo. Y fíjense que aquí se crea el campo número de ficha, en donde puedo editar ese campo todavía o bien eliminar el campo. Acto seguido, podemos agregar más campos. Por ejemplo, aquí vamos a colocar el root del paciente, inventando. ¿Qué tipo de campo sería este? Un campo de texto, que el root no es un número para efectos del sistema. ¿El campo obligatorio? Vamos a decir que sí. Al decir que el campo tiene datos privados confidenciales, desde el punto de vista del sistema, ese campo lo encripta para efectos de posibles hackers que quieran, ¿no es cierto?, manipular o acceder a la información, porque se entiende que es un dato sensible. Guardamos el campo una vez que está y crea el segundo campo, en este caso un campo tipo libre, ¿ya? Eh, para una opción, por ejemplo, vamos a tratar de crear un campo de lista desplegable. Vamos a colocar, por ejemplo, tipo de paciente, por decir algo. Tipo de campo, vamos a colocar que es un campo de selección, ¿ya? Entonces tenemos que a ver, colocar las opciones. Vamos a agregar un campo que se va a llamar es un paciente médico y la otra opción vamos a colocar que es un paciente quirúrgico. Dos opciones. Pueden ser que se puedan seleccionar ambas, en este caso no tendría sentido, pero podría existir un campo que permita la opción múltiple, es decir, más de una opción. En este caso no tiene sentido. ¿Ya? Y también vamos a decir que es un campo obligatorio. Y vamos a guardar. Entonces ahí tenemos los tres tipos de campos más importantes que normalmente uno utiliza. Como pueden ver, es bastante dinámico el sistema para armar, ¿no es cierto?, las pautas. Aquí estamos hablando ya de la pauta de evaluación. Y luego de eso, creamos los criterios. El criterio, vamos a colocar aquí, criterio uno, ¿ya? Y básicamente siempre el criterio está configurado de la misma forma por defecto. Hay tres opciones a ese criterio uno: cumple, no cumple y no aplica. Cuando colocamos cumple, se traduce como un cumple, y cuando colocamos no cumple, se traduce como un no cumple. Suena lógico, pero puede existir algunas realidades en donde esta nomenclatura no sea así, ¿ya? Em, en el caso que el campo no tenga la opción no aplica, es decir, sea siempre cumple o no cumple, entonces tenemos que seleccionar el campo, el criterio es opcional. De esa manera, fíjese, elimina la opción de no aplica y obliga a la persona que está evaluando el indicador a elegir la opción cumple o bien no cumple, ¿ya? Estos campos nosotros le llamamos criterios independientes, ¿ya? Criterios planos, ¿ya? Porque no dependen de ningún otro para ejecutarse, para registrarse.
Vamos a ver en otro video lo que se denomina como los criterios dependientes. Y ahí sí, obviamente va a ser otro tipo de lógica em, eh, lo que va a conllevar eso. Una vez que está la opción definida, se coloca guardar y automáticamente aparece en pantalla las opciones. En este caso, cumple o no cumple. Si quisiéramos agregar otro criterio, se hace de la misma forma. Criterio 2. En este caso, vamos a permitir que existe un no aplica, ¿ya? Y vamos a crear el campo. Fíjense que ahora me da, para efecto de visualización, las tres opciones. Esta es una pantalla de creación del campo, ¿ya? Aquí no estamos aplicando perdón, de creación del indicador. Una vez que tenemos todo, registramos y fíjense que aquí aparece control de calidad en radioterapia, APR 1.3, está como preregistro, ¿ya? Es decir, todavía no está creado. Y una vez que nosotros coloquemos publicar, esto se va a crear. Pero nos faltan dos cosas importantes. Si aplico publicar, no me va a permitir crearlo porque no está en ningún punto de verificación. Entonces, para poder asignar puntos de verificación, nos vamos aquí a ver detalles. Aquí están los detalles del indicador que colocamos y aquí dice, fíjense, agregar punto de verificación real. En este caso, el punto de verificación de esta característica es radioterapia. Ya, lo creamos, o sea, lo cargamos. Y fíjense que aparecen responsables y digitadores. Y vamos a agregar, en este caso, vamos a agregar a mí, respecto del digitador. Y también me voy a agregar a mí como responsable. ¿Ya? ¿Qué significa esto? El sistema, para medir indicadores, existen dos tipos de niveles. Los digitadores, que son aquellos que van a poder aplicar las pautas, y los responsables, que son aquellos que van a poder gestionar las pautas. ¿Ya? Podrían ser la misma persona, podrían ser personas distintas. ¿Podría haber más de un digitador? Sí. ¿Podría haber más de un responsable? También. El sistema lo permite todo y eso va a ser una definición local. ¿Ya? Am, pero es muy importante definir dónde va a aplicar y los responsables y los digitadores. Aquí entonces lo tenemos listo y con eso nos devolvemos a la pantalla de lista de indicadores que aparece abajo. Fíjense, ahora aparece radioterapia y luego que ya tenemos esto, ¿no es cierto? Podemos editarlo. Podemos editar, sabes que nos equivocamos en algo, se puede editar el indicador, ¿ya? En caso que le falte algo. Y luego, una vez que estamos OK, lo publicamos. Al publicarlo, cambia su estado a activo y aparece ahora la opción, ¿no es cierto?, de ver los registros que están em, evaluados, que en este caso no hay ninguno, no hay ninguno, ya, no aparece nada porque no hemos aplicado ninguno. En otras cápsulas informativas de capacitación vamos a aplicar uno. Hasta aquí entonces, con esto llegamos al término de la cápsula de capacitación. Espero se encuentren muy bien. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.